Hay leyendas que se cuentan en voz baja cuando cae la noche y el río se vuelve negro como boca de lobo. En cada pueblo de México, desde Sonora hasta Chiapas, los ancianos advierten a los jóvenes que nunca, jamás, crucen el cauce después del ocaso, porque ahí, donde el agua arrastra ramas secas y la niebla trepa desde el fondo como dedos hambrientos, ella espera, la mujer de blanco, la que perdió a sus hijos, la que llora por los siglos de los siglos, y su llanto no es tristeza. Durante generaciones, ese grito desgarrador ha helado la sangre de quienes caminan solos por caminos oscuros. Un lamento que empieza lejano, casi dulce, como el viento entre los sauces. Pero cuando te das cuenta de que se acerca, cuando entiendes que cada vez suena más cerca, aunque tú no te hayas movido, ya es demasiado tarde. Los que la han visto hablan de ojos vacíos como pozos sin fondo, de un vestido que gotea agua de río aunque no llueva, de manos huesudas que se estiran buscando lo que nunca podrá recuperar. Yo creía que eran puras historias de viejos borrachos hasta que crucé ese maldito río una noche de octubre, hasta que la vi, y lo peor de todo, hasta que ella me vio a mí, porque hay algo que nadie te dice sobre La Llorona, algo que descubrí de la forma más oscura posible. Cuando te marca, cuando decides mirarla directo a los ojos, aunque todo tu instinto te grite que corras, ya no te suelta y cobra lo que cree que le debes. ¿Creen ustedes en La Llorona? No me refiero a si conocen la leyenda. Eso lo sabe cualquiera que haya crecido en México. Me refiero a si de verdad creen que existe, que camina por ahí buscando a sus hijos, que su llanto no es cuento sino algo real que puede partirte el alma en dos. Yo no creía. Yo era de esos morros que se burlaban cuando los abuelos contaban historias en las noches de octubre, de esos que decían que eran puras patrañas para asustar chamacas. Hasta que crucé ese río una noche de octubre del año 2023 y todo lo que creía saber sobre el mundo se fue al carajo. Vivo en un pueblo pequeño del estado de Veracruz, de esos que no aparecen ni en el mapa, pero que tienen más historias de espantos que habitantes. El pueblo está dividido por un río, el Jamapa, que en temporada de secas es apenas un hilito de agua lodosa, pero en octubre se pone bravo, espeso, como si arrastrara algo más que tierra. Del lado donde yo vivo está la zona más nueva, casas, de bloc, luz eléctrica que falla cada semana, una tiendita que cierra a las 9. Del otro lado está lo viejo, el panteón con sus cruces torcidas, la iglesia abandonada desde el temblor del 85 y la fábrica textil donde yo trabajaba de velador 3 noches por semana. Para llegar a mi chamba tenía que cruzar el puente, un puente colgante que ya ni el gobierno se acuerda que existe, hecho de tablones que suenan como huesos cuando los pisas y cables oxidados que se quejan con el viento. Los viejos del pueblo siempre me lo decían. Don Chepe, que vende elotes en la esquina, me agarraba del brazo cada vez que me veía salir con mi mochila rumbo al trabajo. «Mijo, no te quedes hasta tarde, y si oyes algo en el río, tú ni voltees». Doña Lupe, la comadre de mi mamá, era peor. «Ese río está maldito, desde que ahogaron a la muchacha esa en el 52. Ahí anda ella buscando lo que perdió». Yo siempre les seguía la corriente, les decía que sí, que iba a tener cuidado, pero por dentro me cagaba de risa. Puras cosas de viejos locos, pensaba. La neta es que necesitaba la lana, mi jefa estaba enferma, y los doctores no regalan las consultas, así que 3 noches a la semana me aventaba el camino solo, con mi celular a media batería,
y una linterna que más alumbraba mi mano que el camino. La fábrica era un caserón de 2 pisos que llevaba cerrado desde los 90, puras máquinas oxidadas y rollos de tela que ya ni servían. El dueño, un señor de la ciudad, que heredó el terreno, me pagaba para que cuidara que no entraran malvivientes a robar el cobre o a hacer sus cochinadas. El trabajo era fácil: llegar a las 10 de la noche, caminar por las naves cada hora con la linterna y salir a las 6 de la mañana cuando llegaba el velador del turno día. Nada del otro mundo. Bueno, eso creía yo. La fábrica tenía un silencio que uno aprende a respetar. No es como el silencio de tu casa, donde puedes oír el refri o los perros de la calle. Este era un silencio espeso, como si el edificio aguantara la respiración esperando algo. La primera vez que escuché algo raro fue como en julio, 2 meses antes de lo que les voy a contar. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando oí que algo se arrastraba en el segundo piso. No eran pasos, era como si alguien jalara una cobija pesada por el suelo. Me quedé tieso abajo de las escaleras, con el corazón retumbándome en los oídos. Agarré valor, subí despacio, alumbré todos los rincones. Nada, ni ratas, ni gatos, ni un alma. Le eché la culpa al viento que se metía por las ventanas rotas y ya. Pero esa sensación de que algo me estaba viendo desde la oscuridad no se me quitó en toda la noche. Pero eso no era nada comparado con el río. El pinche río. Los que crecimos aquí sabemos que el Jamapa tiene sus mañas. Cuando yo era morro, un primo mío se ahogó ahí, tratando de cruzar nadando después de una peda. Lo encontraron 3 días después, atorado en unas ramas como a 5 kilómetros río abajo. Desde entonces, mi mamá nos tenía prohibidísimo acercarnos. Ese río se lleva a la gente, decía, y luego los regresa cambiados, si es que los regresa. Yo pensaba que exageraba por el trauma de mi primo, pero había algo en el río que sí daba mala espina. El agua nunca estaba quieta, aunque no hubiera corriente. Siempre había un movimiento raro, como remolinos que aparecían de la nada. Y el olor, chingao, el olor era lo peor. A lodo podrido mezclado con algo dulzón, como carne echada a perder. La cosa es que en octubre empezó la temporada de lluvias y el río creció. El puente quedaba como a 1,5 metros del agua normalmente, pero esa semana el nivel subió cabrón y el agua pasaba apenas a 0,5 metro de los tablones. Cada vez que lo cruzaba, sentía las salpicaduras mojándome los tenis y podía ver cómo la corriente jalaba ramas y basura con una fuerza que no es normal. Don Chepe me volvió a agarrar esa semana. «Te lo estoy diciendo, mijo, este mes es cuando ella anda más activa. Octubre es su mes. No camines solo por ese puente». Esta vez no me reí. Algo en sus ojos, en cómo le temblaba la voz, me puso los pelos de punta. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Dejar el trabajo y que se muriera mi jefa de hambre? No mames. La noche del 23 de octubre salí de mi casa como siempre, a las 9:30. Mi mamá estaba dormida. La dejé con su pastilla para el dolor y cerré despacito. La calle estaba vacía. Las pocas luces que funcionaban parpadeaban como si fueran a morir, en cualquier momento. Caminé las cuadras hasta el río, y ahí fue cuando me di cuenta que algo estaba diferente. El aire estaba más frío de lo normal, y eso que en Veracruz el frío no existe. Pero esa noche sí hacía frío, un frío húmedo que se te mete en los huesos. Me subí la chamarra y empecé a cruzar el puente. Los tablones sonaban más fuerte que otras noches, o tal vez era yo que estaba más alerta. A medio puente me detuve porque sentí algo raro, como una presencia.
Volteé para todos lados, pero no había nadie, solo la oscuridad y el río rugiendo allá abajo, más bravo que nunca. Y entonces lo escuché. Era apenas un susurro, mezclado con el sonido del agua, pero lo escuché clarísimo. Una voz de mujer que decía: «¡Ay, mis hijos!». Me quedé helado. El estómago se me encogió y las piernas no me respondían. «Son tus pendejadas», me dije. «Es el viento o tu imaginación». Pero lo volví a escuchar, esta vez más claro, más cerca. «¡Ay, mis hijos!». La voz venía de abajo, del río. Me asomé por un lado del puente, alumbrando con la linterna al agua negra. No vi nada, solo la corriente arrastrando ramas y espuma sucia. Pero la voz no paraba. «¿Dónde están mis hijos?». Esta vez sonaba como si viniera de atrás de mí. Me di la vuelta de putazo y alumbré hacia el otro lado del puente. Nada, nadie, solo la noche cerrada y ese frío que cada vez era más cabrón. Eché a correr. No me importó verme como un pendejo, no me importó nada más que llegar a la fábrica y encerrarme. Crucé el resto del puente casi volando, los tablones crujiendo bajo mis pies como si fueran a romperse. Llegué al otro lado y no paré de correr hasta que vi el portón oxidado de la fábrica. Saqué las llaves con manos temblorosas, abrí, entré y cerré de un golpe. Me quedé ahí parado con la espalda contra la puerta, jadeando, tratando de calmarme. «Son puras mamadas», me repetía. «Estás bien pendejo. Dejaste que los cuentos de los viejos te asustaran». Pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real. Esa voz existía y venía del río, del mismo río que tendría que cruzar de regreso en 6 horas, cuando saliera el sol, si es que salía. Esa noche en la fábrica fue la más larga de mi vida. No podía quitarme de la cabeza esa voz, ese «ay, mis hijos» que había escuchado en el puente. Traté de convencerme de que había sido el viento, el agua golpeando contra las piedras, mi propia imaginación jugándome una broma pesada. Pero la neta es que sabía lo que había oído. Era una voz real, una voz de mujer llena de dolor, de desesperación, de algo que no puedo ni describir. Me pasé las primeras 2 horas sentado en la oficina del velador, con todas las luces prendidas, checando el celular cada 5 minutos aunque no tuviera señal. A las 12 tuve que hacer mi primera ronda. Las reglas eran claras. Cada hora tenía que caminar por las 3 naves de la fábrica, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera movimiento raro. Esa noche no quería hacer ni madres, quería quedarme ahí sentado hasta que saliera el sol. Pero necesitaba la lana y no podía darme el lujo de que me corrieran. Agarré la linterna, me persigné aunque hace años que no voy a misa, y salí de la oficina. El pasillo principal de la fábrica es largo, como de 30 metros, con puertas a cada lado que dan a las diferentes naves. Las ventanas altas dejaban entrar un poco de luz de luna, pero no era suficiente. La linterna apenas alumbraba 3 metros adelante y el resto era pura oscuridad. Llegué a la primera nave y todo estaba en orden. Máquinas viejas cubiertas con lonas, rollos de tela apilados contra las paredes, telarañas por todos lados. Revisé rápido y regresé al pasillo. Fue ahí cuando lo volví a escuchar. Primero pensé que era mi cabeza, que estaba tan asustado que mi mente me estaba traicionando. Pero no. Era el mismo llanto que había escuchado en el puente, solo que ahora venía de afuera, del lado donde estaba el río. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». La voz sonaba lejana pero clara, como si alguien estuviera parado del otro lado del portón gritando. El estómago se me revolvió y sentí que me iba a cagar ahí mismo.
Me acerqué a una de las ventanas que daba al exterior, al terreno baldío entre la fábrica y el río. La luna estaba casi llena esa noche e iluminaba el monte de árboles que separaba el edificio del agua. Alumbré con la linterna, pero no vi nada, solo los sauces moviéndose con el viento y la niebla que empezaba a trepar desde el río como si tuviera vida propia. El llanto seguía, cada vez más claro. Mis niños, ¿dónde están mis niños? Esta vez sonaba más cerca, como si quien lloraba estuviera caminando hacia la fábrica. Me aparté de la ventana de putazo y regresé casi corriendo a la oficina. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho antes, y me senté en la silla tratando de controlar la respiración. «Cálmate, pendejo», me decía. «Es solo una mujer del pueblo que anda de loca, o alguien que se metió a tomar por ahí». Pero sabía que eso no tenía sentido. ¿Quién carajos andaría vagando a medianoche junto al río, gritando por sus hijos? Y sobre todo, ¿por qué esa voz me ponía la piel de gallina, como si algo en lo más profundo de mi ser supiera que no era una persona normal? Agarré el celular para marcarle a alguien, a quien fuera, pero no tenía señal. La fábrica es un pinche agujero negro para las llamadas. Solo funciona el internet muy de vez en cuando y esa noche ni eso. A la 1 de la mañana el llanto paró. Se hizo un silencio todavía peor que los gritos. Es como cuando sabes que algo está ahí escondido esperándote, y el silencio es lo que te dice que está cerca. Me quedé en la oficina tratando de oír cualquier sonido. Nada, solo el viento y el crujir del edificio viejo. Pensé en no hacer la ronda de las 2, en quedarme encerrado hasta las 6. Pero algo me decía que eso sería peor, que si me escondía como un cobarde, la cosa iba a empeorar. No sé de dónde saqué los huevos, pero a las 2 en punto salí otra vez al pasillo. Esta vez el ambiente era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío, y había un olor raro que no había estado antes. Era como a río podrido mezclado con flores marchitas, un olor que te revuelve el estómago, pero que no puedes dejar de oler, porque es tan penetrante que se te mete por todos lados. Caminé hacia la segunda nave, tratando de respirar solo por la boca. La puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado en mi ronda anterior. Estaba segurísimo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Empujé la puerta despacio con el pie, alumbrando con la linterna hacia adentro. La nave estaba igual que siempre, o eso parecía. Pero cuando alumbré hacia el fondo, vi algo que me hizo soltar un grito que ni yo sabía que tenía. Entre las máquinas había una figura blanca, como de una mujer vestida de blanco, parada completamente quieta. La luz de mi linterna la iluminaba directamente, pero no podía ver bien porque la distancia era mucha y mis manos temblaban como loco. «¿Quién está ahí?», grité con una voz que no parecía mía. La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí parada, y juro por Dios que podía sentir que me estaba viendo, aunque yo no podía distinguir su cara. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado en la entrada, congelado, con la linterna apuntando a esa cosa. Pudieron ser segundos o minutos, perdí la noción del tiempo. Lo único que recuerdo es que de pronto la figura se movió. No caminó, no corrió, se deslizó. Como si flotara sobre el suelo, se movió hacia un lado y desapareció detrás de una de las máquinas grandes. «Chingada madre», susurré y cerré la puerta de un golpe. Le puse el seguro aunque sabía que era inútil. Si esa cosa podía abrir puertas, un pinche seguro no la iba a detener.
Regresé a la oficina caminando de espaldas, sin quitarle la vista al pasillo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido del edificio sonaba como pasos acercándose. Cuando llegué a la oficina me encerré otra vez y me senté en el suelo con la espalda contra la pared, desde donde podía ver la puerta. Fue entonces cuando escuché los golpes, 3 golpes secos en la ventana de la oficina que daba al exterior. Pum, 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 lentos, espaciados, como si alguien tocara con los nudillos. No me paré a ver. No iba a cometer esa pendejada. Me quedé ahí tirado en el suelo, abrazándome las rodillas como niño chiquito, repitiendo en mi mente que no era real, que todo era mi imaginación. Los golpes pararon después de un rato, pero entonces empezó algo peor. Un raspar en la puerta, como si algo con uñas largas estuviera arañando la madera. Rash. Pausa. Rash. Pausa. Rash. El sonido me puso los pelos de punta. Era el tipo de ruido que te activa todos los instintos de supervivencia, que te dice que estás en peligro mortal. Cerré los ojos con fuerza y me puse a rezar, aunque no me acordaba ni cómo. Diosito, Virgencita, lo que sea que exista allá arriba, por favor que se acabe esta noche. El raspar seguía y seguía, y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez estaba justo del otro lado de la puerta. Ábreme, déjame entrar, ayúdame a buscar a mis hijos. La voz ya no sonaba lejana ni distorsionada, sonaba clara, femenina, pero había algo mal en ella. Era como si 2 voces hablaran al mismo tiempo, una suave y triste, y otra más grave, más oscura, escondida debajo. No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí, repetía yo en voz baja, tapándome los oídos con las manos. Pero la escuchaba igual. Ábreme, ábreme, necesito que me ayudes. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más desesperados. La madera empezó a crujir como si fuera a ceder en cualquier momento. No sé en qué momento me desmayé o me quedé dormido del terror. Pero cuando desperté, ya había luz entrando por las ventanas. Eran las 6:15 de la mañana. Me levanté adolorido, con el cuerpo entumido de haber estado tirado en el suelo. La puerta de la oficina estaba intacta, sin marcas, sin rasguños. Abrí despacio y salí al pasillo. Todo estaba normal, como siempre. Fui a la segunda nave y abrí la puerta con el corazón en la boca. Vacía. No había nadie, ninguna figura blanca, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Fue tu imaginación, traté de convencerme. Estabas cansado, asustado, tu mente te jugó una mala pasada. Pero cuando salí de la fábrica y empecé a caminar hacia el puente, vi algo que me heló la sangre. En el lodo junto al portón había huellas de pies descalzos de mujer que iban desde la dirección del río hasta la puerta de la fábrica. Y lo más cabrón de todo es que las huellas no regresaban. Solo iban en una dirección, hacia donde yo había estado encerrado toda la noche. Crucé ese puente corriendo como si el diablo me persiguiera. Las huellas en el lodo no se me quitaban de la cabeza. Pies descalzos de mujer que llegaban hasta la fábrica, pero que no regresaban. ¿Dónde chingados se había metido? ¿Seguía ahí adentro esperando a que volviera? No iba a quedarme a averiguarlo. Llegué a mi casa con el sol ya bien arriba, las piernas temblándome y el sudor frío corriéndome por la espalda. Mi mamá estaba despierta haciendo café y cuando me vio la cara se preocupó. «¿Qué te pasó, mijo? Estás pálido». Le dije que no había dormido bien, que me sentía crudo, aunque no había tomado. No le iba a contar la verdad, porque la pobre ya tenía suficiente con su enfermedad. Me metí a bañar, pensando que el agua caliente me iba a calmar los nervios.
Pero cuando cerré los ojos bajo la regadera, lo único que veía era esa figura blanca deslizándose entre las máquinas, esas huellas en el lodo, esa voz diciéndome que le abriera la puerta. El agua no ayudó en nada. Salí del baño y traté de dormir, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me estaba viendo. A eso de las 11 de la mañana, me levanté y le marqué a mi compa el Chuy. Necesitaba hablar con alguien o me iba a volver loco. Quedamos de vernos en la tienda de Don Chepe para echarnos unas chelas y platicar. Cuando llegué a la tienda, el Chuy ya estaba ahí con 2 Victorias bien heladas. Le conté todo, desde la voz en el puente hasta las huellas en el lodo. Esperaba a que se burlara de mí, que me dijera que estaba bien pendejo. Pero no lo hizo. Se puso serio, tomó un trago largo de su chela y me dijo: «Compa, mi abuelo me contó que hace como 40 años una mujer se ahogó en ese río con sus 2 hijos. Según la historia, el marido la había dejado por otra y ella enloqueció de dolor. Una noche agarró a los niños, los llevó al río y los aventó al agua. Después, ella misma se tiró y los 3 se ahogaron. Dicen que desde entonces anda penando, buscando a sus chamacos», me dijo el Chuy con la voz baja. «Es la Llorona, compa, la de verdad». Sentí un escalofrío, aunque estábamos bajo el sol del mediodía. Le pregunté si él creía en esas cosas y me dijo que su primo, el que trabajaba de policía municipal, había recibido como 10 reportes en los últimos años de gente que juraba haber visto a una mujer de blanco junto al río. «Nadie la toma en serio porque piensan que son borrachos o drogos», me dijo, «pero yo sí te creo, carnal». Esas palabras me aliviaron y me aterraron al mismo tiempo. Por un lado no estaba loco, pero por el otro significaba que esa cosa era real y que yo la había visto, la había escuchado, había estado a metros de ella. Llegó la noche y yo no quería ir a trabajar. Le marqué al dueño de la fábrica inventándole que me sentía mal, que tenía calentura. Pero el cabrón me dijo que si faltaba me descontaba y que si volvía a faltar me corría. No tenía opción. A las 9:30 salí de mi casa con un rosario que mi mamá me prestó, aunque yo no soy creyente. «Llévalo, mijo, no cuesta nada», me dijo. Me lo colgué del cuello y salí a la calle. Esta vez el camino al río se me hizo eterno. Cada sombra era una amenaza. Cada ruido me ponía alerta. Cuando llegué al puente, me quedé parado un buen rato antes de atreverme a cruzarlo. El río estaba más crecido que la noche anterior. El agua pasaba a escasos centímetros de los tablones del puente y la corriente sonaba furiosa, como si estuviera enojada. Empecé a cruzar despacio, con la linterna alumbrando al frente y los oídos atentos a cualquier sonido. Llegué a la mitad del puente sin problemas. Fue ahí cuando escuché el chapoteo. Venía de abajo, del agua. Me asomé con cuidado y alumbré hacia el río. Por un segundo, juro que vi algo blanco moviéndose bajo la superficie, como si alguien nadara justo debajo del puente. «No mames, no mames, no mames», susurré, y seguí caminando sin voltear atrás. Llegué a la fábrica, abrí el portón y entré rápido. Esta vez revisé bien que todo estuviera cerrado con seguro. Hice mi primera ronda a las 11 sin novedad, aunque el olor a río podrido era más fuerte que nunca. A medianoche hice la segunda ronda y todo seguía normal. Empezaba a relajarme, a pensar que tal vez esa cosa solo aparecía una vez y ya. Pero a la 1 de la mañana, cuando estaba sentado en la oficina revisando mi celular, escuché que alguien tocaba el portón de la fábrica. No eran golpes fuertes, eran toques suaves, casi delicados. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc,
como si alguien pidiera permiso para entrar. Me levanté despacio y salí al pasillo. Los toques continuaban, rítmicos, insistentes. Caminé hacia el portón principal, sabiendo que era una pendejada, pero sin poder evitarlo. Había una ventanilla pequeña en el portón, desde donde podía ver afuera sin abrir. Me acerqué, el corazón latiéndome en la garganta, y miré por la ventanilla. No había nadie. El terreno baldío estaba vacío, iluminado apenas por la luna. Los toques pararon. Me quedé ahí parado unos segundos, y entonces la vi. Salió de entre los árboles, caminando lento hacia el portón. Era la figura de blanco, la misma que había visto la noche anterior. Esta vez pude verla mejor. Era una mujer alta, muy delgada, vestida con algo que parecía un vestido de novia viejo y sucio. El pelo le colgaba largo y mojado hasta la cintura. Caminaba raro, como si sus pies no tocaran completamente el suelo, y dejaba un rastro de agua detrás de ella. No podía verle la cara porque la tenía agachada, pero algo en mi instinto me gritaba que no intentara verla, que no la mirara directamente. Se detuvo a unos 3 metros del portón y levantó un brazo huesudo, señalando hacia donde yo estaba. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba viendo a mí. Me aparté de la ventanilla de un salto y regresé corriendo a la oficina. Cerré la puerta, puse el seguro y me senté en el escritorio tratando de controlar el pánico. «No puede entrar, no puede entrar», me repetía. Pero entonces escuché su voz, clara como el agua, viniendo de afuera. «Sé dónde vives». Palabras que me paralizaron por completo. «Sé dónde vives». Lo dijo con una calma terrorífica, sin enojo, sin emoción, solo como si estuviera afirmando un hecho. Y entonces empezó a llorar, ese llanto desgarrador que había escuchado en el puente. «¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis niños!». Pasé el resto de la noche encerrado en esa oficina, escuchando el llanto que iba y venía, que se acercaba y se alejaba. A veces sonaba como si viniera del techo, otras veces de las paredes. No hice más rondas, me valió madre si me corraban. A las 6 de la mañana, cuando por fin salió el sol, me atreví a salir. La fábrica estaba en silencio. Salí casi corriendo, y cuando llegué al portón, vi algo que me hizo vomitar ahí mismo. En el metal oxidado del portón había marcas de manos, como si alguien lo hubiera estado rasguñando toda la noche. Pero no eran marcas normales, estaban húmedas, goteando agua de río, y olían a muerte. Crucé el puente corriendo sin mirar atrás. Cuando llegué a mi calle, ya había gente en las banquetas, don Chepe abriendo su puesto, doña Lupe barriendo su entrada. Todo normal. Llegué a mi casa, y lo primero que vi me dejó sin aire. En mi ventana, la ventana de mi cuarto que da a la calle, había marcas de agua, como si alguien hubiera presionado las manos mojadas contra el vidrio desde afuera. Marcas de manos pequeñas, delgadas, con dedos largos. Y debajo de mi ventana, en el cemento de la banqueta, había un charco de agua lodosa que olía exactamente igual que el río. Entré a la casa temblando. Mi mamá estaba en la cocina y me preguntó si estaba bien. No podía decirle nada. No podía preocuparla más de lo que ya estaba. Me metí a mi cuarto y vi las marcas desde adentro. Eran clarísimas, como si alguien hubiera estado ahí parado toda la noche mirando hacia adentro, esperando. Cerré las cortinas y me senté en la cama. «Sé dónde vives», había dicho, y lo había demostrado. Ya no estaba seguro ni en mi propia casa. Esa cosa, esa entidad, esa llorona,
Me había seguido desde el río hasta mi hogar. Y lo peor de todo es que sabía que iba a volver. No dormí en todo el día. ¿Cómo iba a dormir sabiendo que esa cosa había estado parada frente a mi ventana, dejando sus marcas de agua en el vidrio? Cada vez que cerraba los ojos, la veía ahí, con su vestido blanco empapado, el pelo negro goteando, señalándome. Mi mamá notó que algo andaba muy mal y me rogó que le contara, pero yo no podía meterla en esto. Ya bastante jodida estaba con su enfermedad como para cargarla con mis problemas. Le dije que eran broncas del trabajo, que el patrón me tenía hasta la madre. Mentiras que me sabían a ceniza en la boca. A eso de las 5 de la tarde me llegó un mensaje del Chuy. «Compa, mi abuela dice que si esa cosa te siguió hasta tu casa, es porque ya te marcó. Dice que vayas a ver a don Ramiro, el curandero del cerro». No soy de los que creen en esas mamadas de limpias y aguas benditas, pero estaba tan desesperado que habría ido hasta con el diablo si me prometía quitarme esto de encima. Salí de mi casa y caminé hasta el Untatien, cerro donde vivía don Ramiro, una casita de adobe pegada a la montaña, rodeada de plantas y veladoras. El viejo tenía como 80 años y olía a tabaco y hierbas secas. Cuando le conté lo que me estaba pasando, se puso pálido. Me hizo sentarme en una silla vieja y sacó un manojo de ramas de ruda que empezó a pasar por todo mi cuerpo mientras rezaba en una lengua que no entendí. «Tienes la marca de la muerte sobre ti», me dijo con una voz temblorosa. «Ella te vio y tú la viste a ella, y ahora quiere algo de ti». Le pregunté qué chingados quería y me dijo algo que me heló hasta los huesos. Quiere que la ayudes a buscar a sus hijos, y si no los encuentras, te llevará a ti en su lugar. La limpia no sirvió de nada, lo supe desde que salí de ahí. La marca que esa cosa había dejado en mí no se quitaba con rezos ni hierbas. Llegó la noche, y esta vez no había forma de evitar ir a trabajar. Ya había faltado una vez, y otra falta significaba el despido. Necesitaba ese dinero más que nunca, porque si algo me pasaba, mi mamá quedaría sola y sin forma de pagar sus medicinas. Me persigné con el rosario, me eché agua bendita que don Ramiro me había dado en un frasquito y salí rumbo al río. La luna estaba llena esa noche, tan grande y brillante que parecía que podías tocarla. Iluminaba todo con una luz plateada que hacía que las sombras se vieran más oscuras, más densas. Cuando llegué al puente, me detuve. Había algo diferente en el ambiente, una tensión en el aire como antes de una tormenta. El río rugía más fuerte que nunca, llevándose troncos enteros y escupiendo espuma blanca. Me obligué a poner un pie en el primer tablón del puente, luego otro, luego otro. Estaba a medio camino cuando la vi. Estaba parada al otro extremo del puente, bloqueando el paso. La figura de blanco, más clara que nunca bajo la luz de la luna. Esta vez no se movía, no se deslizaba. Solo estaba ahí, esperándome, como si supiera que yo tenía que cruzar. Me detuve en seco. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pensé en regresarme, en correr a mi casa y mandar todo a la chingada. Pero entonces ella habló, y su voz llegó clara a través del rugido del agua. «Ya no puedes huir». Palabras que eran una sentencia. Tenía razón, ya no podía huir. Ella sabía dónde vivía, dónde trabajaba, dónde estaba mi mamá. Si no, enfrentaba esto ahora. Me perseguiría hasta volverme loco o hasta matarme. Tomé aire y seguí caminando hacia ella. Con cada paso que daba, sentía el frío aumentar. No era el frío normal de la noche, era un frío antinatural que te cala hasta el alma.
La figura no se movió mientras yo me acercaba, solo se quedó ahí parada, inmóvil como una estatua. Cuando estuve a 5 metros de distancia, pude oler ese olor a río podrido, mezclado con flores muertas. A 3 metros pude ver que su vestido goteaba constantemente, formando charcos de agua oscura a sus pies. A 1 metro pude ver sus manos, blancas como hueso, con dedos largos y uñas negras. Y entonces, cuando ya estaba tan cerca que podía tocarlas y extendía el brazo, ella levantó la cabeza. Lo que vi me quitó el aliento. No era una cara humana. Era algo que alguna vez había sido humano, pero que se había podrido en el agua durante décadas. La piel colgaba en jirones, mostrando el cráneo debajo. Los ojos eran 2 huecos negros y profundos que parecían absorber la luz. La boca estaba abierta en un grito perpetuo, mostrando dientes rotos y una lengua hinchada. Pero lo peor, lo que realmente me partió la mente, es que pude ver algo más allá de la podredumbre. Pude ver dolor. Pude ver desesperación. Pude ver a una madre que había perdido todo y que ahora no era más que sufrimiento puro, convertido en forma. Su boca se movió y de ella salió ese llanto que ya conocía tan bien. ¡Ay, mis hijos! Pero esta vez había algo más en su voz, una pregunta, una súplica. Levantó sus manos hacia mí, y en ese momento entendí lo que don Ramiro había querido decir. Ella quería que la ayudara a buscar a sus hijos. Pero sus hijos llevaban muertos 40 años, se habían ahogado en ese mismo río, y sus cuerpos hacía tiempo que eran polvo. No había forma de encontrarlos. No había forma de darle paz. Era una condena eterna, buscar algo que jamás podría recuperar. «No puedo ayudarte», le dije con una voz que apenas era un susurro. «Tus hijos ya no están». Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y en ese instante vi todo. Vi la noche en que se había lanzado al río con sus 2 niños. Vi cómo el agua les había entrado en los pulmones. Vi cómo habían luchado por respirar mientras ella los sostenía bajo la superficie, loca de dolor y despecho. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había hecho y era demasiado tarde. Vi décadas de buscarlos en el agua, en las orillas, en los puentes, sin encontrar nada más que su propia locura. Gritó. No fue un llanto, fue un grito que salió de lo más profundo del infierno. Un grito que hizo temblar el puente y que asustó a todos los animales en kilómetros a la redonda. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. El sonido se metía directo en mi cabeza. Y entonces me agarró. Sus manos heladas me sujetaron de los brazos con una fuerza sobrenatural.